Jóvenes, buenas tardes. Ante todo, reciban un cordial saludo. Espero que estén bien, que sus seres queridos estén bien, sus familias estén bien. Bueno, muchachos, muchachas, para aclarar algunas cositas de sus mapas mentales sobre filosofía política, entonces, como recordar que la filosofía política que vimos estaba abordando preguntas como cuáles son las mejores formas de gobierno, elementos claves de la política como poder, soberanía, obediencia, entre otros. Entonces, Em, rápidamente recordar que veníamos de Platón, Aristóteles, que hablaban que primero se daba la familia, las familias se unían, salía la comunidad y de la comunidad surgía el Estado, que es una visión organicista del Estado. Y en contraste, entonces tenemos, por ejemplo, ya la visión del contrato social de Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, que hablan es, primero hay un estado de naturaleza, Hobbes y Locke, la gente se asocia, hace un pacto y del pacto sale el Estado y del Estado sale la sociedad. Es al revés de Platón y Aristóteles. O en el caso de Rousseau también. También hemos visto que detrás de cada explicación de estos autores que abordamos en clase hay una concepción de la naturaleza humana, ya sea que es pesimista u optimista, que el ser humano es malo por naturaleza y eso da un lugar, ejemplo, al realismo político de Maquiavelo o a la visión del Estado de Thomas Hobbes, entre otros, o en el caso de que la consideren bueno por naturaleza, a la visión que tiene Rousseau de la voluntad general, de la educación también y de cómo el ciudadano puede ser educado o corregido por la misma voluntad general. También tenemos los casos religiosos como San Agustín y Santo Tomás que parten de una visión pesimista del ser humano que es malo por el pecado y por eso es necesario el Estado, el poder. ¿Qué corrientes filosóficas se nos quedaron por fuera y que no alcanzamos a ver antes de que pues pasara toda esta coyuntura? Quedó el anarquismo. Entonces, rápidamente les voy a hablar de dos versiones. Está la de Kropotkin, que él habla que, bueno, el anarquismo parte que es por el poder del Estado que el ser humano se vuelve malo, por eso están en contra del Estado, que la represión hace que el ser humano sea malo. Entonces, Kropotkin dice que no es necesario el Estado y él da ejemplos de mutualismo en la naturaleza, cómo ciertas especies se ayudan para sobrevivir y unas se benefician de otras generando un aporte, no parasitismo, sino mutualismo. Y él dice que ese sería como la mejor forma de superar el estado en que cada ser humano autónomamente se organiza para suplir sus necesidades y las necesidades de la comunidad y se comienza a autorregular y por lo tanto se superaría la necesidad del Estado. Y acordémonos que el Estado tiene poder, fuerza para hacer cumplir las leyes, para reprimir, para castigar, para mantener un orden. En el caso de Bakunin también dice que el Estado no es necesario, pero él se acude, hay que, hay que quitarlo a través de revoluciones, de actos de fuerza. Son como esas dos visiones así muy brevemente que se nos quedaron por fuera. Ya si ustedes quieren indagar un poquito más sobre el anarquismo, pues lo pueden hacer por su cuenta o si quieren me escriben y yo les envío algún material como para que amplíen. Pero el postulado así a grandes rasgos del anarquismo es que el Estado, la opresión, hace que el ser humano sea malo y genera desigualdades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a continuar con el trabajo? Ustedes tenían la reseña que nosotros la habíamos acordado desde inicio del periodo, entonces pues esa fecha sí se había previsto desde inicio de año. Y posteriormente, pues la actividad de esta semana es que vean este video, simplemente que me escriban sus comentarios respecto a este video, a la temática del video en el Edmodo, no es más. Posteriormente, yo les voy a decir cómo vamos continuando con los contenidos. Y yo sí quiero invitarlos a que en este espacio de filosofía política que estamos viendo en el colegio se reflexione o reflexionemos un poco sobre mm, cómo podemos mirar desde lo que vimos en clase esta crisis, sobre todo la parte social y política. ¿Qué podemos decir frente a qué significa pasar una cuarentena, un confinamiento, un lockdown, como lo quieran llamar? Cuando uno tiene los medios para aprovisionarse, para adquirir los víveres necesarios y cuando no. Pareciera, ejemplo, que aquí en nuestro país es un privilegio, o no solo en nuestro país, hemos visto eso en muchas sociedades,
pero en el caso de nuestro país es un privilegio poder confinarse. Si se tiene un buen trabajo, un trabajo estable, o si se tiene algún ahorro o un medio de subsistencia que les le asegurado, pues yo puedo quedarme en casa. También podemos mirar por qué la gente desobedece y sale. Unos por necesidad, los que viven del día a día, la informalidad, otros porque no le hacen caso al Estado. Entonces podríamos mirarlo desde Hobbes, la obediencia, el castigo, la represión, el uso de la fuerza. También podríamos mirar lo que pasa con el Estado Social de Derecho cuando con el artículo 215 el presidente dice, declara un estado de emergencia por el cual él puede tomar una serie de medidas sin consultarle al Congreso para atender una situación que pone en riesgo o el orden del Estado o la situación económica o la vida de las personas. También podríamos mirar cuál es el criterio, salvar vidas o salvar la economía. También podríamos mirar, o los invito a que se cuestione un poquito sobre el sistema de producción, el sistema capitalista, una falla en el sistema, esto es como una cadena, una falla en el eslabón y van cayendo todos. Entonces la gente no puede salir a las casas y los que dependen de servicios como turismo, gastronomía, comercio, son los primeros afectados, ¿no? Además, pues también los invito a que miremos algo de historia, entonces mirar la crisis de 1929, qué pasó con el sistema capitalista, cómo se levantó con eso, qué otra forma de producción y de economía podríamos plantear como alternativa al sistema actual que tenemos. Preguntarnos, ¿ustedes creen que esto va a afectar al sistema capitalista? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Va a tener una crisis? ¿La va a superar? ¿Ustedes creen que las grandes potencias van a replantear la forma en que el sistema económico se mueve, el impacto sobre el ambiente que ha tenido estas cuarentenas en todo el mundo? Si eso nos lleva a reflexionar a que busquemos formas de producción y de economía más amigables con el ambiente. Mm, este tema está coyunturado para mucho y creo que en la clase tenemos elementos para mirarlo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, en la filosofía política que hemos visto nunca se hablaba del medio ambiente. Hoy en día la política no puede estar ajena a qué pasa con el medio ambiente. También cabe ver en qué momentos se habla de salud pública, que es un asunto de policía, de política. Entonces, por ejemplo, los que alcanzaron a exponer, bueno, a hablar de Foucault, los que enviaron la presentación, él habla de biopoder, una forma de controlar a la población, como hacen en China, a través de aplicaciones, por el acceso a los datos que ellos tienen, y saben dónde está una persona que pueda saber está infectada, la pueden controlar, que eso es como parte del éxito de que ellos hayan contenido la pandemia más rápidamente que en otros lados. Entonces, ¿qué puede pasar después de que esto se supere? Podemos quedar en estados totalitarios, en estados absolutistas, em, por ejemplo, para controlar enfermedades, para evitar riesgos de salud. ¿Y qué pasa con las libertades civiles? ¿Qué pasa con el deber ciudadano también? Si yo como ciudadano soy consciente y puedo quedarme en casa para evitar afectar a otros, ¿por qué no lo hago? Esta coyuntura tiene mucho para abordar desde nuestra temática de clase. Entonces los invito a que con lo que hemos visto en clase, pues hagan sus reflexiones personales. También los invito a que verifiquen la información que consulten en redes, porque hay muchas teorías conspirativas por un lado, milenarismos por el otro, que se va a acabar el mundo, que este es el fin del mundo. Y como recordar que durante nuestra historia como especie, pues ha habido más pandemias, ¿no? Esta no es la primera, seguramente no va a ser la última, que nos afecta, que nos tocó, que estamos en un mundo globalizado que hace que la información sea mucho más rápida, entonces nos da más la sensación de incertidumbre, que queremos una solución rápida. Los invito también a que reflexionemos en eso. Y les voy a compartir un vínculo de un Spotify de Diana Uribe, es una historiadora que nos sirve como para estos momentos, que tiene sobre la salud. No es obligatorio que lo escuchen, pero si tienen tiempo libre, que creo que en esta situación pues hay como bastante tiempo, la escuchen y se van a dar cuenta eh, cómo enfrentó distintas sociedades, enfermedades a lo largo de la historia. La peste negra, la peste bubónica, la viruela, la peste de Atenas, entre otras.
Eh, eso, esa es la invitación, jóvenes. He recibido sus trabajos, han estado muy juiciosos, paradójicamente como que más juiciosos que cuando estamos presencialmente, pero pues me alegra. No me queda más que invitarlos a que tengan en cuenta todo lo que han dicho sobre el cuidado, lavarse las manos, desinfectar la ropa si salen a la calle, zapatos, etcétera. Extremar las medidas si tienen personas enfermas, mayores de edad, de personas de la tercera edad, perdón. Y pues aprovechen el tiempo con sus familias, lean, no se la pasen todo el tiempo en las pantallas, porque pues aparte de los trabajos del colegio, pues también solo se lee por el computador y eso puede desgastar un poco. Hagan rutinas de ejercicio para casa también y pues hagan un horario y distribuyan su tiempo. Hay que tomar esto de la forma más serena posible, de una forma racional. Evitemos el pánico, porque tampoco soluciona nada, ¿no? Entonces, pues creo que desde la filosofía puede haber elementos que les sirvan como para enfrentar esta situación. Y eso sería todo. Entonces, por favor, estén pendientes del Edmodo. Ahí voy a subir cualquier nueva información o artículos de interés. Por último, si quieren como textos de literatura para abordar estos momentos, les recomiendo La peste de Camus. Lo he leído, es muy buena. Nos sirve para abordar un poquito el concepto de angustia y de incertidumbre, cómo nos sentimos vulnerables como especie. O el ensayo sobre la ceguera de Saramago también. Esos son mis dos recomendados por el momento. Bueno, el de Camerón, de Boccaccio. Creo que algunos lo habían trabajado ya con las propias de español, que es pues un texto de gente que se va al campo para huir de la peste negra y se cuentan historias, cuentos, para pasar el tiempo porque no había estos medios, que es otra ventaja nuestra, ¿no? Hay mucho entretenimiento también. También los invito por último a que pensemos qué cosas son esenciales y cuáles no. Nos estamos dando cuenta que la salud es esencial, un buen sistema de salud, la educación es esencial, el entretenimiento, ustedes dirán, el arte puede que sí o sí, porque con ese nos ayuda también a interpretar qué está pasando, un dibujo, un escrito, una canción, una pintura, entre otras cosas, pero cosas como, una cosa es el deporte como actividad para mí y otra podemos ver el fútbol. ¿Qué pasa si no hay fútbol? ¿Ahorita es necesario que haya fútbol? Creo que no. Y las cantidades exageradas de dinero que se mueven ahí, que podrían ir a otros sitios. Por favor, pensemos un poquito eso, la distribución de la riqueza. Yo les estaría avisando por el modo si hay algún otro material como para abordar estas cosas de clase y cuál sería el siguiente tema. Entonces espero que estén muy bien. Un saludo para